Buenos días. Continuando con el bloque referido a lo que son teorías del aprendizaje, vamos a tocar el día de hoy en su primera parte lo que son inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿de acuerdo? Entonces, bien, veamos, el descubrimiento de las inteligencias múltiples como tal fue posible gracias a quién? Pues bien, gracias al trabajo de Howard Gardner, ¿no? El cual o quien básicamente centró su trabajo en dos campos esenciales para el área de la educación, el área donde estamos nosotros, los cuales son los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano, no lo olvidemos, ¿sí? Entonces, Howard Gardner, psicólogo estadounidense, centró su trabajo ¿en qué? En dos áreas de la educación. Uno, los procesos de aprendizaje. Dos, el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, vamos a iniciar definiendo o mostrando la definición científica de lo que es la inteligencia. Pues bien, la definición científica respecto a la inteligencia indica que es la capacidad que tenemos los seres humanos de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. ¿Estamos? Entonces no es inteligente el que sabe una u otra cosa, sino el que sobre ese conocimiento puede solucionar problemas o elaborar algún tipo de bien que resulte valioso para la humanidad. Pues bien, Gardner no discrepa de ello, sino por el contrario, ¿no? Propone que el desarrollo de la vida o durante el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso más de un tipo de inteligencia. No como generalmente hemos tenido el concepto, ¿no? De que es inteligente el que, por ejemplo, tiene mejores notas en matemáticas y el que en educación física es bueno, pero no en matemáticas, simplemente no es inteligente. No, acá nos brinda un panorama completamente distinto. Nos hace hincapié en que hay varias inteligencias o varios tipos de inteligencia. Y todo obviamente está demostrado a través de Howard Gardner. Bien, tenemos en primera instancia 8 tipos de inteligencias. La primera, que viene a ser la inteligencia musical. La segunda, la corporal o sinestésica. La tercera, la interpersonal. La cuarta, la lingüística. La quinta, la lógica matemática. La sexta inteligencia, que viene a ser la naturista. La octava inteligencia, que viene a ser la interpersonal. Y la última, que es la visual o espacial, ¿no? Entonces ahí tenemos 8 inteligencias múltiples descubiertas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Por Howard Gardner. Cada una tiene una explicación y es lo que vamos a pasar a hacer. ¿Estamos? Pero antes de comenzar a tocar las diversas inteligencias indicadas por Gardner, no está de más recordar de que es posible que al momento ya exista una novena inteligencia, o sea, haya descubierto, que viene a ser la existencial. Claro, aún está pendiente de demostrar y está en esos trabajos, pero ya es bueno tener dicha idea. Y la existencial refiere básicamente a las personas que nosotros generalmente conocemos como filósofos, ¿no? Que tienden a hacerse preguntas sobre la existencia, por qué estamos en este mundo, qué hay después de la muerte y ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, vamos a desarrollar las inteligencias múltiples de Gardner, pero lo vamos a dividir en dos bloques, por lo amplio que es, ¿sí? Entonces, tenemos una primera que es la inteligencia lingüística verbal. Finalmente, este tipo de inteligencia consiste, recuerden esto, consiste en la capacidad que tienen algunas personas para utilizar las palabras, ya sea de forma oral o escrita, pero de manera eficaz. En todo caso, se puede observar de forma más desarrollada en los grandes poetas que ha habido a lo largo de la historia, en los editores, dramaturgos y periodistas, entre otros. Claro, un ejemplo de alguien con este tipo de inteligencia podría ser Mario Vargas Llosa, ¿no? Otro por la manera como escrito, ¿no? Y otro ejemplo también, no es un tema político, pero Alan García, la manera como se expresaba, ¿no? Pues bien, la inteligencia lingüística verbal se puede subdividir en tres: la oral,
donde hemos puesto como ejemplo a Alan García, por la capacidad que tenía para expresarse, ¿no? Una segunda que es la escrita, donde como ejemplo podemos tener a Mario Vargas Llosa. Y un tercero que es la gestual también. La inteligencia lingüística, una subdivisión es la gestual. ¿Recuerdan ustedes a Charles Chaplin? ¿Cómo se comunicaba con los demás a partir de gestos? Pues bien, son tipos de inteligencia. Y como ustedes habrán notado, estas personas son muy capaces en este tipo de inteligencia, a diferencia de muchos otros, que eventualmente no tenemos dicho potencial, ¿sí? Pero, como hace un momento estábamos comentando, las inteligencias múltiples de Gardner, en primera instancia han sido demostradas, tomando lo que son los procesos de aprendizaje y el cerebro humano. Pues bien, en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, ¿no? Que ustedes lo están viendo en pantalla, es donde se desarrolla la inteligencia lingüística. Es por ello que siempre que alguna persona tiene un golpe en el cerebro, ¿no? Es necesario o recomendable ir al médico y hacerse los análisis respectivos, porque ello va a repercutir negativamente en el desarrollo presente y o futuro, y más aún cuando son niños. ¿Estamos? Entonces, la inteligencia lingüística verbal, ¿en qué hemisferio se desarrolla? En el hemisferio izquierdo, en específico en el área de Broca. Pues bien, esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en lo que la persona desea. ¿Estamos? Entonces ya quedó más claro a qué refiere la inteligencia lingüística, cómo se subdivide y en qué hemisferio de nuestro cerebro se desarrolla esta inteligencia. Bien, continuamos. Tenemos la inteligencia musical. Pues bien, esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Es una facilidad que tienen muchas personas, ¿para qué? Para la composición o la interpretación, o también lo que es la transformación y la valoración de todo tipo de música y sonidos. ¿Todos tenemos inteligencia musical? Sí, lo tenemos. También todos tenemos inteligencia lingüística, pero en distintos niveles, distintos grados de desarrollo. Obviamente que todo esto se puede desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿en qué parte del cerebro se ubica principalmente lo que es la inteligencia musical? Pues bien, en el hemisferio derecho, es decir, en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, pero del hemisferio derecho, a diferencia de la inteligencia lingüística que estaba en el hemisferio izquierdo. ¿Recuerdan? ¿Vieron? Como están viendo, en la parte superior está el lóbulo frontal y en la parte inferior media está el lóbulo temporal. Pero recuerden, ¿en qué hemisferio? Hemisferio derecho. Recalco en ello porque es importante. En cada uno de los hemisferios hay una serie de factores que se agrupan y generan o potencian lo que es la inteligencia en las personas, ¿sí? Pues bien, esta inteligencia, la inteligencia musical, se presenta como una sensibilidad ¿a qué? Al ritmo, cadencias, tono y timbre, los sonidos de la naturaleza y el medio ambiente. Claro que sí, claro que sí. Un ejemplo bien conocido al respecto, por ejemplo, Mozart, Beethoven, ¿no? Son personas con un alto desarrollo de la inteligencia musical. ¿Estamos? Otro tipo de inteligencia que vamos a tocar el día de hoy es la inteligencia lógico-matemática, que es quizás la más conocida, la más popular desde muchísimos años atrás. Y recordemos, muchos años atrás asumíamos de que quien era bueno en matemáticas era inteligente y el resto, simple y llanamente, no. Pues bien, ahora se está demostrando que es lo contrario, ¿no? Bueno, no lo contrario, pero de que no es del todo cierto. Pues bien, entonces, la inteligencia lógico-matemática, como lo acabamos de mencionar, durante décadas fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia y se empleaba para detectar cuán inteligente era o es una persona. Claro, los famosos o las famosas pruebas de coeficiente intelectual, ¿no? Estaban basadas en lo que es matemáticas. Bien.
¿Dónde se sitúa o en qué hemisferio se sitúa lo referido a la inteligencia lógica matemática? En el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye las habilidades de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos. Pero recuerden esto: habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer, ojo, leer y comprender símbolos matemáticos. Habla de leer, claro. Ustedes dirán, no, pero la inteligencia lingüística. Claro, es que todos tenemos los diversos tipos de inteligencia, pero siempre hay una o más inteligencias que la tenemos más desarrolladas. Asuman esto: alguien con una inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, pero cero desarrollo en la inteligencia lingüística. ¿Será congruente? No, obviamente que no. ¿Vieron? Entonces, por eso es importante tener claro ello, que todos tenemos los diversos tipos de inteligencia, pero algunas están más desarrolladas que otras. Y obviamente se puede desarrollar, sí, así lo indica Gardner. Por otra parte, las personas que tienen desarrollada la inteligencia lógica matemática desarrollan también el hemisferio derecho, porque supone la habilidad de comprender conceptos numéricos en una manera más general. Claro que sí. Y como ya sabemos, prima el hemisferio izquierdo en esta inteligencia, pero no deja o no quita de que el hemisferio derecho deje de ser utilizado. Y acá les muestro, ¿no? En el hemisferio izquierdo están lo necesario para lo que las personas puedan desarrollar respecto a lo que es, a su capacidad de análisis, su capacidad lógica, ideas, su capacidad matemática, etc. Y en el hemisferio izquierdo, por el contrario, está más orientado a lo que es la creatividad, la intuición, la creación, la imaginación. ¿Ven? Como son dos bloques distintos. Entonces, es por ello. Los artistas generalmente tienen desarrollado el hemisferio derecho en mayor magnitud que el izquierdo. Y las personas de ciencias o letras tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo en comparación al hemisferio derecho. Pero finalmente ambos hemisferios se juntan para poder lograr lo que se necesita o requiere. ¿Sí? Entonces, recordemos, no está de más indicar de que los famosos test de inteligencia, ¿no? Donde se han puesto a prueba el coeficiente intelectual o dicho de otro modo, el nivel de inteligencia de la persona, generalmente han estado basados ¿en qué? En las matemáticas. Entonces, ya tenemos algo que recordar. Antes de finalizar, la pregunta que les podría hacer: ¿quién es más inteligente? Por mencionar personas harto conocidas por todos. Albert Einstein, Mario Vargas Llosa, Charles Chaplin, en todo caso Mozart. ¿Cuál de ellos es más inteligente? Pues bien, todos ellos son inteligentes, pero cada uno ha desarrollado un diferente tipo de inteligencia. Eso es el detalle. ¿Estamos? Pues bien, ya está quedando más claro esta parte. Luego preparo otro video más para continuar con los restantes tipos de inteligencia. Y como les dije, hay que repasarlo, ¿ya? Hay que repasarlo. Cuídense, nos vamos comunicando. Hasta luego.